Salvador, Hola, bienvenido. hola, ¿cómo estás? Qué milagro. Bien y de buenas. Otra vez bueno. aquí en esta breve tertulia. Hoy nos toca hablar de Jean-Paul Sartre. Sí, digamos la imagen intelectual por excelencia, ¿no? Sí. Es el mundo que se acomoda al amparo de una taza de café. Fíjate que haciendo un poquito la investigación, más que nada, no tanto de los textos, porque pues eso lo vamos a abordar un poco, los conceptos y sus principios de su biografía. Fue una persona que sí se unió a la sociedad en busca de esta libertad, y yo no sabía, viajó a América y conoció a Che Guevara y a Fidel Castro. O sea, estuvo en pro de los movimientos sociales de la libertad, ¿no? Fue precursor del movimiento de 68 también, Pues mira. en Francia. Sí, entonces sí fue una persona muy activa que sí se incluyó en este movimiento de sí ser, o sea, dejar el escritorio para irse a las calles, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, y si me permites iniciar con esto, es como dejar... Yo entiendo el existencialismo, así como lo ven ellos mismos, como un movimiento antiacadémico. No porque le falte rigor metodológico ni sistemático, sino que es una filosofía que se da fundamentalmente, decía yo, al amparo de una taza de café. Y es muy famosa la cafetería de Floré, en Francia. Si vas a Francia, hay una placa conmemorativa. Aquí se reunían Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, los existencialistas, y que se da este movimiento con gran fuerza, retomando por supuesto esas raíces de kierkegaardianas y del mismo Heidegger, retomando un poquitín o un muchín de Husserl, pero ya no en el aula universitaria ni en los claustros conventuales, sino en los cafés, donde se da el diálogo, donde se reconstruye el mundo, donde se genera una expectativa de una vida de libertad, en el diálogo de los comensales, los que están fumando, tomando vino, degustando alguna pate de hígado, café, y reconstruyendo la existencia desde esa perspectiva, de ese pequeño rincón que son, digamos, los... ¿Cómo les podemos llamar? Estos como bohemios, bohemios, sí, yo creo que sí. Es tugurios, ¿no? Tugurios, sí, pero sobre todo era ya el contacto directo con la gente, con la sociedad, sí. Porque antes se les veía como intelectuales intocables o demasiado académicos, elevadones, donde daban sus cátedras y los seguían, y eran como personas muy, pues de repente ahí enclaustradas, no sé, ¿no? Y ahora no, ahora van ahí, a donde está la gente. De hecho, toda una manga de jóvenes lo siguieron. Se da justamente esta fuerza que te comentaba. ¿Te acuerdas que la vez pasada platicábamos del periodo interguerras que le tocó vivir a Heidegger? Heidegger, sí. A Sartre le toca propiamente, por un lado, pues, la guerra misma, la invasión que Francia recibe de Alemania. Él es encarcelado, luego hablaremos de eso. Y forma parte de la resistencia, y termina la guerra. Y los jóvenes franceses, decepcionados de los adultos desde el punto de vista generacional, porque habían permitido una guerra, porque llevaron al mundo a esta barbarie, y aparte de los adultos franceses, porque a juicio de ellos no llevaron a Francia a una resistencia más digna, se aliaron a la figura de Jean-Paul Sartre. Voy a decirlo así, Sartre, para no meterme en problemas de pronunciación. Y se dieron como... Mira, si hemos hablado de los hippies, de los millennials, de las distintas generaciones, los jóvenes existencialistas del 45, chicos de 18, 19, 20 años, configuraron quizás en el occidente la primera generación contestataria, la primera generación rebelde, los rebeldes, ahora sí sin causa, pero con causa, ¿no? Sí. Y que todos seguían la lógica de la visión sartriana, del absurdo, de la falta de coherencia entre los valores occidentales. Sí. Y, perdón. Sí. Que era mucho o sea, la invitación era mucho a vivir y a diseñar y actuar sobre tu vida, o sea, modificar, a no comprar ni la ideología, ni la religión, ni la moral, ni las reglas establecidas. Es decir, nosotros, tú como ser,
puedes tú cambiar y decidir hacia dónde y se adopta Fer, como una ideología, una filosofía de vida. Ya no es una filosofía académica como para andar ilustrando, como para andar pues generando conocimientos, sino una filosofía que se aplica de raíz a la vida diaria, a la vida práctica, se hace una apropiación de los conceptos y se desarrolla un estilo de vida, el estilo existencialista. El existencialismo. Él es de los pioneros, él inicia con el concepto, fue antes Kierkegaard, o Heisenberg también veíamos, Heidegger, perdón. ¿Dónde inicia? Están las publicaciones que en respuesta analizamos la otra vez, el tiempo y la nada, y él viene con el ser y la nada, tiene la náusea. El ser y el tiempo, era el de Heidegger, pero antes del ser y el tiempo, en 1900, casi al mismo tiempo que el ser y tiempo de Heidegger, a forma de novela, Sartre publica un libro muy emblemático, se llama La náusea. La náusea, sí. El asco por la vida. Sí. Cómo va apareciendo y el hastío, ¿no? El hastío siente el protagonista, que nada le llama la atención, que todo es paupérrimo, que al final de cuentas se enfrenta justamente frente a una nada. Esta primera edición pues pasó sin pena ni gloria durante sus primeros años, pero cuando viene la guerra, toma una fuerza capital, de tal manera que se convierte en un libro de culto popular, sobre todo para la juventud de entonces. Cuentan las malas lenguas que hubo jóvenes que se sintieron tan identificados con la filosofía, el personaje y las reflexiones de Roquetín, que era el protagonista de La náusea, que hubo quien se suicidó. Sí. Justamente porque decía, entre vivir y no vivir no hay gran diferencia. Y no tiene sentido quedarme a sufrir inútilmente si tengo la oportunidad de escapar de este dolor que la existencia me está propiciando. Sí. La náusea, como así habla Zaratustra, son libros que te ponen así como en una dificultad tremenda de preguntarte qué onda, qué hago aquí. Sí, y sobre todo pues las situaciones adversas que venían de conquistas, de guerras, o sea, urgía esperanza, ¿no? De alguna manera. Pero todo el compendio existencialista en su primera fase, que es la más definitoria en Sartre, lo escribe en un libro que se llama El ser y la nada, un libro de 700 páginas. Nada más. Sí, yo lo leí y pregúntame qué tanto le entendí, El ser y la nada. No. Nada, no entendí nada. No, pero sí, efectivamente, sí establece como toda su postura existencial. Y que después ya hace una síntesis muy breve en una conferencia que dictó justamente en París, y que luego se hizo un pequeño librito que sería interesante que un día lo retomáramos a forma de síntesis, que se llama El existencialismo es un humanismo, escrito hacia los años 60, y que tiene mucho que ver con que los jóvenes del 68 lo asumen como una parte personal, como para sustentar filosóficamente, junto con el marxismo de Marcuse, la ideología del movimiento contestatario del 68, que a mi juicio es la juventud que ha sido como la más prominente en términos ideológicos. Sí, pues de ahí se derivan muchas, vamos a ponerles, protestas y revoluciones, ¿no? Que se fueron acompañando como una piedra que cae en el mar, o sea, en Francia, en España, Chicago, México, y ya después con los movimientos que hubo en Chile, o sea, era como una, por eso como una onda expansiva ya de revolución en pro de la libertad, de querer ejercer el derecho y traer una propuesta, y fueron jóvenes entonces. Sí, es decir, la juventud se convierte en una generación de personas pensantes, contestatarias contra el régimen, en este caso representado por la generación de viejos, la generación de los padres y de todas las instituciones que, pues, Estado, Iglesia, empresa, y pues propiciaron la oportunidad de que en aquel tiempo, al menos la generación del 45 y la del 68, se convirtieron justamente en generaciones prototípicas de la emancipación, de la libertad.
Y Sí, porque era mucho la premisa que ya puedes tú elegir tu futuro, ¿no? O sea, tú puedes crear, tú puedes, por eso la clásica que todo el mundo conoce de la existencia precede la esencia, que es un concepto que me encanta porque a final de cuentas, pues tú vas a darle vida y conciencia a lo que eres, ¿no? Y por ahí empezamos, yo creo, con los términos, porque hay varios, ¿no?, términos que definir de esa tarea. Bueno, mira, pues, yo elegí algunos puntos que me parece que son muy ilustrativos, aunque no necesariamente tengamos que seguir una ruta crítica. Quiero mencionarlos así de modo aleatorio, y poco a poco vamos armando el rompecabezas de la postura filosófica, sobre todo del ser y la nada, que es el compendio de conceptos de Jean-Paul Sartre. La nada, pues el gran vacío. El gran vacío. De hecho, Kierkegaard hablaba de la nada como el evento propiciatorio de la angustia. Heidegger lo equiparaba a la muerte. ¿Te acuerdas que decíamos que la angustia surge para Kierkegaard en función de la perspectiva de la nada, pero Heidegger decía, el hombre sabe que va a morir, se enfrenta a su finitud, y la muerte es la suma de todas las imposibilidades. Bien. Sin embargo, me encanta la expresión de Sartre, fíjate cómo lo dice. La nada, el hombre dice, es el ser por el cual la nada viene al mundo. ¿Qué significa esto? Que el único que puede tener concepto de vacío es justamente el ser humano. El único que se angustia ante la posibilidad de muerte y de la inexistencia es el ser humano. El niquilismo, el único que entra en proceso de deterioro de la perspectiva de existencia es el ser humano. Y por eso la urgencia de vivir el momento. No hay pasado, decía él, no hay futuro tampoco. El único momento real que tenemos la oportunidad de poder vivir y estar asegurando la existencia es el momento en el que estamos tú y yo platicando, que es el presente, aquí. El ahí ya había sido definido por Heidegger, el hoy lo define Jean-Paul Sartre, por eso es el existencialismo. Incluso bajo esta premisa, y es aquí la situación se torna muy intensa, es que desde la perspectiva de que la única realidad posible es la que vivimos y no hay futuro, pues no hay un más allá. También ahí desvalida todo, porque dice el hombre al tener conciencia y darle significado a las cosas, porque las cosas por sí mismas no tienen significado. Es el absurdo, es la lógica del absurdo, ¿sí? Entonces, al tú interpretar que hay un Dios, pues viene del ser humano y es una interpretación. Es una justificación metafísica que él decía que te roba la oportunidad de centrarte en tu presente. Y de alguna manera como que reconstruye esa visión de que hablar del cielo, hablar de Dios, de los ángeles, etcétera, era esa visión marxista, ¿no? Del opio, el opio no era el sentido del engaño o de la ilusión, sino el opio que te hacía sentir menos el dolor y las heridas de la cotidianidad. Esto es para qué te prometo un cielo, pues para que tengas oportunidad de soportar tu vida actual. Pero que decía él, y hay parte de la parte un poquito socialista, que luego lo retoma Sartre en la crítica de la razón dialéctica, en cuanto que dice que inhabilita a la persona a tener una reacción en contra de aquellas estructuras de poder que le están sometiendo. En algún momento, esta segunda obra de la crítica de la dialéctica, de la crítica de la cuestión dialéctica, se opone al ser y la nada, porque el ser y la nada es una obra estrictamente individualista, recae sobre la estructura psíquica de la persona. Sin embargo, Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, establece una crítica contra las estructuras sociales que inhiben a la posibilidad de la persona ser persona, y contra la estructura de la persona que se autoimplica como individuo sin tener consideración de la posibilidad de ser un ente activo en la remoción de las mismas estructuras sociales. No me fui muy... No, está bien. Es que en realidad nos viene a invitar dos cosas. Uno, hay una frase que dice, el hombre es lo que es y no va a ser lo que no es, ¿no? O sea, y es al hombre el que le otorga el poder de conciencia
Ujú. y de definición de la vida misma. Y ahí descarta que todos los demás tienen ese poder de generarse su futuro. Solo el hombre, con su conciencia, lo puede hacer. Por ¿no? eso la expresión de que el ser humano o el hombre es el ser por el cual la nada viene al mundo. Pero fíjate, me encanta esta visión de Sartre, porque la nada no es un vacío estéril, sino que es un esquema de probabilidades. El potencial. Exactamente, de potencial. Sí. La nada absoluta en términos de vacío, no podemos hablar mucho de ella, porque dentro de este margen de vacío existen todos los vectores y posibilidades que una vez armándose y coincidiendo dan la oportunidad de que se geste el ser. Sí. Sí, sí, sí. Y hay un concepto que me gustaría, no sé si lo traes ahí en tu lista, que me gustó de buena fe y mala fe, ¿no? Con eso empieza el ser y Ok. pues es el que él captura incluso de la visión tomista dentro del esquema de la voluntad, la intención. O sea, la intención es lo que va a validar la oportunidad de que el hecho se consuma o no se consuma, y hacia dónde la orientas. Ok. Fíjate que incluso el ser y la nada tiene un apartado que se llama, y lo quiero estudiar más a fondo, psicoanálisis existencialista. Conocemos, al menos a nivel cultural, el psicoanálisis freudiano, pero el psicoanálisis existencialista es revisar la cauda de intenciones que subyacen a tu conciencia. No en términos de lo que Freud decía, la represión, no. ¿Cuál es el bagaje de tu querer, de tus posibilidades, de tus deseos, ¿no? De tus necesidades no cumplidas? Y sobre esa base se articula pues todo la logística de tu comportamiento. Sí, porque incluso menciona, en algún lugar vi también que él estudió las cartas de Freud de sus pacientes y hablaba mucho de que realmente había una mala fe, un psiquismo, de querer engañar al psicoanalista porque estoy ocultando mi verdadera esencia. O sea, yo sé que me estoy mintiendo y eso sucede todavía. Y a los mecanismos de defensa le mencionaré a Sigmund Freud. Sí. Pero la visión de Sartre en contraposición, al menos filosóficamente, contra la de Freud, es que mientras Freud pone, y ahí viene otro concepto, la lógica de su erudición en el ámbito de las pasiones, eros y tánatos, Sí. Sartre va más allá, y incluso lo retoma Víctor Frank, y está sobre la base del logos, o sea, del existir. Evidentemente yo soy un ser existente antes de ser un ser pasional. Yo existo y por lo tanto lo que funda y articula mi ser en el mundo, para retomar a Heidegger, es mi noción que tengo yo de mí mismo. Y sobre esa base establece estas dos grandes categorías, creo que las mencionaste, el ser en sí y el ser para sí. Sí. ¿Sí? El ser en sí es la constitución del ser humano en cuanto a ser. Yo diría, es la concatenación de todos los elementos que te constituyen, articulados en un sí. El sí es la reafirmación de tu ser, pongámoslo así. Bien. Saber que existo. El sí no es antes de saber, es Okay. ser. Ser, ok. Simplemente ser. Okay. Una cucaracha es, una mosca es, de acuerdo. una paloma, Sí. una golondrina Es. es. Bien. Pero el único que tiene la capacidad de verse refractado en el ámbito de la conciencia, retomando el concepto de Husserl, la representación simbólica de lo que es el ser humano a través del para sí. Por lo tanto, el ser humano es un ser consciente de sí mismo. De acuerdo. Y si nos introducimos un poquito más, pues su lógica, sus amores, sus encuentros, desencuentros, su narrativa, su historia de vida, sus proyectos de futuro, todo lo que constituye, digamos, esa magma de aconteceres que Sartre llama existencia. No, de acuerdo. Ya involucrándose en la experiencia de la vida misma. En la cotidianidad, a la cual hacíamos alusión con Heidegger. Sí. Y fíjate, aquí está el otro término que quiero que traigamos a la mesa, junto con el café, el existir, la existencia. ¿Por qué se llama existencialismo? ¿Por qué se asume la existencia como, digamos,
el núcleo de conceptos que posibilita la oportunidad del análisis, ahora sí, del existente. ¿Qué es el existente? Pues el ente que existe. El ente por el cual la existencia viene al mundo. Sí, se define por la misma existencia de sí mismo. Para sí, ahora sí que se... Ahora fíjate, la expresión existere significa salir de. ¿Te acuerdas de la expresión exit? Salida. Salida, ok. Existere. ¿Pero salir de qué? Pues salir del vacío, salir de la nada. O sea, un existente es un ser que surge del vacío, un ser que surge de la nada. Cabe mencionar que no en términos creacionales como lo pudiera hablar la religión o cualquier religión, sino en términos de todo el campo de probabilidades que hacen posible la oportunidad de un ser existente. Yo digo, mi mamá tuvo varios novios. ¿Por qué tuvo que ser mi papá? Ensayó varios momentos de interacción sexual con él. ¿Por qué tuvo que ser esa noche o ese día? ¿Sí? Y dentro de que lo que mi padre arrojó al vientre de mi madre, pues había millones de posibilidades. ¿Por qué tuvo que ser ese esperma que combinado con el óvulo de mi madre, pues resulta ser yo? ¿Sí? Eso no es un vacío, o sea, no es una nada en términos absolutos, eso es un campo de probabilidades. Que eso me recuerda mucho a la película del El curioso caso de Benjamin Button. Si fulano no hubiera hecho esto y sultano no hubiera hecho esto, o sea, las posibilidades se fueron generando y por lo tanto la existencia se debe no a un acto creacional, sino a la confluencia de eventos probabilísticos que hacen altamente probable o posible una determinada salida de la inexistencia y se configura el ente existente. De acuerdo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, no, pero tiene mucha lógica y si nos podemos más profundos y queremos mezclar conceptos diferentes, pues no es nada lejano a estos descubrimientos microscópicos que habla la mecánica cuántica, que hay vacío y que hay probabilidades. O sea, sigue surgiendo la vida desde esa connotación. Es un juego de probabilidades. ¿No? Porque pues el vacío mismo, ¿cómo va a existir? Pues reconociendo lo que existe, porque yo estoy existiendo y me estoy dando cuenta, ¿no? Y tenía una expresión también, Sartre, que dice que estamos abandonados en el universo, decía, ¿no? Como por decir, es lo que estás y es lo que hay, ¿no? Ahora sí que podría ser, es lo que hay. Sí, ¿no? Y sobre verdad, fíjate que retomo el punto sobre lo que algunos autores llaman la lógica del ensayo y el error. O sea, ¿cuántos errores tuvo que haber existido para que se dé esta realidad? O sea, en este caso la realidad que yo soy. Sí, que estamos. Que estamos diciendo. ¿Qué otro concepto? Mira, dentro de este marco del error surge efectivamente lo que algunos autores llaman como el logos, llamados también el sentido. Lo retoma Víctor Frank, esto es muy popular la logoterapia, ¿no? Y la logoterapia es la terapia del sentido. Pero Sartre no ve que exista necesariamente una esencia, ni en las cosas ni en las personas. Las cosas son simplemente. No tienen porque la esencia es una construcción desde el punto de vista filosófico metafísica. No hay un alma, no hay una naturaleza, hay una presencia. Por eso el ser precede a la esencia. Y es amable porque lo que realmente quiere decir simplemente es ser, no hay esencia. No hay esencia. Bien. Y por lo tanto, el absurdo constituye justamente eso, la falta de sentido. Un sentido propiciatorio de una identificación de proyecto o de facultación de un ser en cuanto a un devenir. No hay devenir, no es simplemente la lógica que sigue las cosas por su propia inercia. De acuerdo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no sabemos, simplemente las cosas se van a seguir combinando. Y en ese entendimiento me recuerda mucho a Teilhard de Chardin, que decía, ¿qué es el mal sino el resultado que surge del ensayo y el error? O sea, se da el ente o el evento que tiene que ajustarse, pero todo lo demás que se desecha, déjame decirlo así,
toda la mierda, que es aquel excremento que surge, aquella basura existencial, eso es lo malo. Ese es el mal, lo apestoso, lo que no sirve, lo que vomitamos, lo que el material de desecho. Por lo tanto, si hablamos de bondad, no cito esas categorías, pero hablamos de lo que es. Por lo tanto, hay un montón de cosas que no son y que no llegaron a ser. Sí. Eso es el excremento existencial, la basura existencial. Y dentro de ese ámbito sabemos que entonces el absurdo se reduce justamente a los puntos y a los momentos donde no hay una constitución de algo que es. De acuerdo. Por lo tanto, tenemos que ajustar nuestra visión de las cosas a las personas que somos realmente y no en posición de las personas que no somos, o los proyectos inacabados o la carencia de visiones que nos permitan ajustarnos a lo que justamente somos. Sí. Que hablamos incluso, ahorita lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, de la parte de las expectativas, ¿no? Que uno puede ir creando. Entonces, tanto lo que ya no fue en mi pasado como lo que no puede ser en el futuro se va a convertir en ese desecho, en ese absurdo, Sí, que a final de cuentas, por ensayo y error, la existencia te va validando lo que sí es. Exactamente. Y punto. Sí. Es lo que hay. Eso es lo que hay. Y por eso menciona él, hay que cobrar conciencia de ello. Pero fíjate, esto tiene mucha repercusión, incluso en el ámbito, ya déjame decirlo, si no me gusta el término, pero para ahorrar tiempo lo voy a decir. En el ámbito terapéutico de consejería o de orientación. Sí. Se hace sobre la base de la conciencia. O sea, el asumir las cosas en función de una cabal representación simbólica que se adquiere dentro de nuestro pensamiento. La que, digamos así, el elemento que hace posible y factible la representación de las cosas y que éstas adquieran una simbolización de sentido o de absurdo es lo que se llama el ipse, o sea, el yo. ¿Sí? Alrededor, decía Sartre, hay dos tipos de soledad. La soledad existencial, que es aquella soledad, no la que yo estoy solo, sino donde yo me siento solo, donde no me siento comprendido, entendido, valorado, no me siento parte del proyecto de nadie, Sí. menospreciado y me deprimo, entristezco, etc. Esa es la soledad sola o soledad existencial. Y menciona Sartre, y el solipsismo, que es una soledad donde yo me siento dueño de mi entorno, de mi espacio, de mi vacío, donde yo irradio, donde dice él, donde yo me inyecto hacia el exterior. En esta soledad no estoy sola porque todo el tiempo estoy acompañado de mi propia persona. De acuerdo. ¿En qué momento? Porque hay una parte en donde él dice que tú puedes ser el soldado, pero tú eres la guerra, o sea, que en realidad somos todo al mismo tiempo con los demás, ¿no? Hay una obra de teatro porque también cabe considerarse hay quienes lo ven como filósofo. A mí me encanta verlo como filósofo, pero también es dramaturgo. Y creo que es en la obra de Las Moscas, Sí, las moscas, sí. donde dice, el infierno son los otros. Ok. ¿Sí? Ajá. Esto es, en la medida, yo lo traduzco en esto, en la medida que tú trates de ajustarte a las expectativas de los demás, creas tu propio infierno, porque huyes de tus propias intenciones. Sí. O huyes de tu propio proyecto, no le haces justicia a tu propio yo, a la propia configuración de ti mismo. Y cuando dice otros, pues evidentemente estamos pluralizando, pero lo podemos llevar al contexto de las relaciones personales dañinas, con la esposa, con la mamá, con algunos parientes, con amigos, donde hay una profunda negación de lo que yo soy, con tal de conservar la relación contigo. Sí. De lo que siento, lo que decíamos del que llama de mala fe, o sea, yo puedo mentir con ventaja y alevosía ante los demás y se puede dar cuenta, pero también hay una mentira que yo me estoy lavando el coco, yo me miento a mí mismo sabiendo que estoy mintiendo, pero esa como no se externa al 100% en el mundo funcional, pero yo sé que me estoy mintiendo. Sí. El clásico, ¿cómo estás? Bien, me está llevando la fregada, ¿no? Ahí hay un diálogo interno que me estoy mintiendo yo y solo yo sé que me estoy mintiendo, ¿no? Fíjate que hay un dato autobiográfico que nos hace sentir la congruencia de
personaje, filósofo, literato, teatrista, que es que en 1962 le otorgan el premio Nobel de literatura. ¿No? ¿Sabías que lo rechazó? No. Porque decía que toda la Fundación Nobel es una fundación que trata de justificar la guerra, el hambre, las pestes, como llevando al podio a personajes célebres para tratar de hacer olvidar toda la basura que existe en el mundo. Dice, yo no quiero ser parte de eso. Y ojalá fuera solamente la parte emblemática que te otorga la... sino la lana que se te da, la cual dice, yo no la necesito, yo renuncio. Y eso nos habla justamente de lo que te estás diciendo, ¿no? No me puedo mentir a mí mismo, decía. No estoy de acuerdo con eso y no voy a recoger el premio Nobel. Sí, fíjate, no sabía ese dato y a fin de cuentas, como bien dices, yo creo que fue un personaje que por eso escribió teatro y novela, porque quería llegar a más gente, ¿no? Quería conectar con la sociedad, a diferencia de quedar nada más con sus propuestas en la academia. Al hacer una novela, pues hay mayor difusión. Al hacer una obra de teatro, pues puedes llegar y puedes comunicar. Te platico otra. Ya ves que ya entramos prácticamente ya estamos en la temporada navideña. Yo me traje mis villancicos. ¿Sí? Él como miembro de la resistencia fue capturado por los alemanes y en Francia estuvo 2 años en prisión. Tenía amigos jesuitas con quienes compartía cuestiones filosóficas, él como ateo, y los jesuitas pues de su perspectiva, pero decía, los dos buscábamos el bien del ser humano, ¿sí? En una de esas me dicen los jesuitas, vamos a pasar una Navidad muy triste aquí, encarcelados por los alemanes. ¿Por qué no te avientas una pastorela, una obra de teatro navideña? Y escribió para mí, a mi juicio, luego te lo voy a compartir, la obra literaria, teatral, más hermosa de Navidad que se haya escrito. Se llama Barioná, el hijo del trueno. Fue como la primera obra que él escribió a nivel literario. ¿Bien? Con una profundidad teológica que tú dices, ¿a poco este cuate es ateo? Sí. Y que conmovió hasta los mismos alemanes. Nos habla de un personaje, claro, no la voy a decir toda, pero que ayuda a facilitar el proceso del nacimiento del niño Dios fuera de la persecución de los soldados romanos y de Herodes, ¿no? Pero es una profundidad que tú dices, no puede ser que Sartre sea ateo cuando tiene esa profundidad. Pues yo creo que más que nada era muy consciente de cómo nosotros hemos creado esas votos de fe o deidades o dioses. Quizás pues tenía que justificar desde que somos y a darle nosotros significado a lo que no sabemos, como que la mente necesita tener una razón, ¿no? Pero eso no lo omite de tener la sabiduría. Un poquito la lógica de Santo Tomás, que para poder argumentar en favor de la existencia de Dios, tuvo que emplear los mejores argumentos ateos para poder contrarrestarlo. Pero va más allá esta obra, porque a través de la obra de Barioná se habla de la libertad, se habla, fíjate, de libre albedrío, porque Barioná tiene la oportunidad de matar al niño Dios o dejarlo vivir. Si mata al niño Dios se hace amigo de los romanos, le hace nazis. El niño Dios es un mesías judío y Barioná se puede hacer amigo, pero decide en esa lucha de instintos y de razonamientos. Barioná elige la vida, el amor, la libertad por encima de todo el holocausto que estaban viviendo los que básicamente, como dices, es una metáfora de lo que estaba viviendo fuera, ¿no? Efectivamente, yo no sé si los nazis fueron tan inteligentes para captarlo, pero si lo captaron nadie dijo nada. No, pero mira, a mí me parece Jean-Paul Sartre una figura que realmente tuvo un impacto a nivel mundial con todo lo que hizo, porque pues llegó en un momento en el que sí se necesitaba esa libertad
pero distinta al nihilismo que venía de Nietzsche, que era más como un reclamo social. Sí. O sea, él lo lleva realmente a la praxis. Y a la praxis, y aparte, porque era lo que mencionaba, o sea, yo puedo ver el mismo café, pero el café por sí solo, mientras yo no lo pruebe, yo no le dé atributos de sabor, es caliente, o sea, solo quien ha probado el café sabe lo que es el café. Y el café por sí solo, cuando existe, pues pero no está incorporado todavía. No está encarnado. No está encarnado, ¿no? Entonces él, muy coherente y congruentemente, va, se sienta con líderes, se sienta en el movimiento, lucha, levanta, o sea, pues antes no lo mataron. Déjalo digo así, corre el riesgo de pecar, de aparecer como fanático de su figura. Sí. Corre el riesgo, pero no creo que lo sea tanto. Pero Sartre es el filósofo contemporáneo que le cambió el rostro a la humanidad. Así de radical. Y suena bonito. Sí, y es de las cunas del humanismo, porque hoy la cognitivo-conductual, la gestal, todo es aquí y ahora. Aquí y ahora, sí. Es lo que hay, ese presente, el pensamiento crítico que usa el coaching en las mentes. O sea, esto es, vive la experiencia. Aunemos otra cosa, digo, para terminar de configurar el esquema. Su pareja, Simone de Beauvoir, es la que establece las bases libertarias de la mujer, a través del libro El Segundo Sexo. El Segundo Sexo, sí, así es. Sí. O sea, filósofa. Sí, y en un momento de liberación, cuando empezaba la liberación de los esclavos negros en Estados Unidos, y ella fue de las principales, cuando empezaba, de la mujer con sus derechos, que todavía no se les permitía ni votar, todavía no se les permitía entrar a ciertos lugares, o sea, era... La universidad, por ejemplo. En la universidad, los deportes, los maratones. El otro día veía que la querían sacar a una que quiso meterse al maratón, pero sobre todo estaba muy oculto esa parte, porque como había todavía racismo y estaba la liberación de la gente de color, pues era como el marco principal, y la mujer la tenían ahí, pero la mujer también estaba pues de alguna manera limitada en muchas cosas, ¿no? Quiero que por un momento, Fer, hagamos un ejercicio en términos de imaginación y pintar un escenario. Imagínate un café así, pues no lujoso, así, modesto en su mobiliario, en una esquina, en una mesa a rincón, en medio de humo, en medio de tazas calientes de café. Sí. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Ionesco, y si quieres, Pablo Picasso. Y hay un montón de estudiantes alrededor o comensales que, aunque todos estaban en su mesa, claro, estaban viendo que escuchaban. Pues despuésito de que Alemania se rinde y Francia recupera la libertad, ese proceso de reconstrucción del 45 al 50. Sí, ¿no? Toda una construcción conspirativa de llevar el conocimiento a un nuevo ser, ¿no? Pues era con florecimiento. De hecho, ahorita me acordé en el libro de Simone de Beauvoir, vienen que alguna vez también tuve oportunidad de echarle ahí una ojeada. O sea, habla la mujer en el sexo, la mujer en el matrimonio, la mujer en el trabajo. O sea, lo tiene bien estructurado, bien definido, todos los roles de la mujer y cómo era que lo vivía. O sea, fue también una revolución. Sí, y la primera mujer filósofa que tiene un impacto tan grande. Que tiene impacto social. Y antes había estado Edith Stein, Anna Harnett, como mujeres, pero como tú dices, estaban dentro de los círculos académicos. Sí. Las obras de Jean-Paul Sartre, y la nada, escrita en el 45 justamente, escrita y publicada, para no errarle. En el 48, El Segundo Sexo. 3 años de diferencia. Sí. Y ambas con impacto social. Sí. Uno a nivel general y otro particularmente, sobre todo las mujeres, con una visión ya más emancipada. Que hay una herencia cultural. Por eso te digo, este hombre, ¿por qué no decir esta pareja?
junto con Simón de Beauvoir, le cambiaron el rostro a la humanidad. Claro, pero como mencionabas en un inicio, no fue justo en su publicación. O sea, tuvo que pasar la Segunda Guerra y en una reestructuración y vuelven a tomar esas propuestas, un segundo aire, que es cuando empiezan a divulgarse más. Pues. Y toda esa época del 45 al 68 significó un periodo de transición, de cambio de estructuras de pensamiento. Total. A nivel social, total. Ya no en círculos académicos. Y en pro de la libertad. Y en pro de la libertad, sí. Así es, tal cual. Pues no sé si sea correcto decir el liberalismo ya después, pero a lo mejor social. Pero sí, me gusta mucho la conclusión esta de que venía el hombre buscando rescatarse a sí mismo, ser auténtico, ser genuino, y después se invita a vivir lo que es realmente esta libertad a nivel social, de que tú puedes elegir qué hacer con tu vida. Ese libre albedrío, ¿no? O sea, te empoderaron al ser. Hay una frase famosísima, había escrito yo, rescaté algunas. Sí. Hablábamos de la existencia precede la esencia, pero te presento otras, también te decía, el infierno son los otros, ¿no? El ser es el hombre es el ser por el cual la nada viene al mundo. Pero quizás esta es quizás la más emblemática. El hombre está condenado a ser libre. No puede no ser libre. Yo creo que es algo que incluso nosotros, en el transcurso de nuestra vida, y cualquier persona que nos esté viendo, es un cuestionamiento que está adherido a nosotros. O sea, todo el tiempo estás en el ejercicio de tu libertad. Porque la libertad implica tomar decisiones mínimo en posición de dos opciones. Esto lo retoma Víctor Frank, dice, incluso no decidir ya implica una decisión, pero siempre estás decidiendo. Y el marco de la libertad a la que se refieren los existencialistas no está en función de las estructuras materiales, de las estructuras de poder, sino todo aquel material introyectado que tú has heredado, adquirido y reproducido en tu persona, producto de una cultura, un contexto. Y ahí radica la auténtica libertad. Sí. Ir reconociendo qué nos va quitando la libertad, yo creo, ¿no? Porque nacimos libres en el vacío de pensamiento, y como bien mencionas, yo creo que todas las ideologías, las culturas, los contextos en los que vamos viviendo, sí o sí, nos inyectan, nos proyectan ese conocimiento que a final de cuentas te das cuenta que te ha privado de tu libertad. Y el conocimiento, por eso dice, el conocimiento te hará libre, ¿no? Sí. Pero no es un conocimiento de información. Pero fíjate, si hacemos un ajuste a este comentario, es no tanto yo lo traduzco así, es una traducción, lo que se me ha impuesto, sino lo que yo he dejado que se me imponga. De todos modos, la libertad radica en la propia decisión, en la visión sartreana. Sí, y aquí te da la opción, incluso por eso ya vuelvo a comentar, espero no ser muy reiterativo, de esa mala fe en la cual tú sabes que te estás mintiendo. Sabes que te estás mintiendo, te estás traicionando. Así es. Entonces, no por nada, la traición era el pecado más castigado en la Divina Comedia, en el infierno. El último círculo era de los traidores. Así es. Ese es un buen tema, la Divina Comedia. Es una representación también sinfónica del infierno personal. Y la expiación y el cielo. Así es, de todo lo que vea. ¿Con qué podemos ir concluyendo? ¿Qué te gustaría? Puede ser que sea redundante, pero creo yo que simplemente estoy remarcando algo que si no se termina de remarcar, puede concebirse como superfluo en nuestro decir. Pero la contribución de Sartre no solamente es a nivel filosófico y ni siquiera literario, es a nivel de movimiento social. Y tú lo dijiste mucho mejor que yo. Es el gran filósofo que congenia con las mayorías, el que hace de su postura ideológica un elemento de inserción social. Sartre es el filósofo que a través de tazas de café y en lugares asentados, ¿qué más cotidiano que un café? Un lugar de encuentro de dos amigos, ¿no? En tertulias estamos platicando, ¿no? Rehace el esquema de la convivencia social después de la gran tragedia que significaron las dos guerras mundiales y el encuentro con la gente,
No, me refiero al encuentro con la Guerra Fría. O sea, es subsistir, ser contestatarios y hacer de la juventud una verdadera generación de hombres y mujeres dispuestos a la lucha y el cambio social. Y tú lo dijiste. Sí, no, y aparte ve el desenlace. O sea, si estamos hablando hasta fines de los 60s, que ya casi 70s, ¿qué pasó de los 70 a los 80s? O sea, los movimientos musicales, de las drogas, o sea, ahora sí que parece que a veces se extendió tanto hacia el otro extremo, pero a final de cuentas hubo yo creo que un estiramiento de la libertad del ser en su expresión, que ya después pues, se buscó equilibrar, ¿no? Mira, podemos decir de manera así escatológica, este mundo está deteriorado y nos vamos directamente al caos y a la destrucción. Pero una cosa sí te digo, no queremos regresar a donde estábamos. No, así es. Como sociedad. Claro, sí. A lo mejor no hemos evolucionado lo que queremos, pero estamos mejor que antes. Supimos lo que era la libertad y por eso apostamos. Sí. Aunque a veces hayamos abusado de ella, pero sabemos lo que es ser libres. Sí. Y en muchos se lo debemos a déjame decir los dos, Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Así es. Sí, nos empoderaron, nos dieron opción a saber que podíamos nosotros crear nuestro futuro, y yo creo que eso es con lo que podemos concluir. Perfecto. Salvador, pues muchas gracias. Ya después veremos qué tema. A ver qué inventamos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Si les gustó, suscríbanse, compártanlos. Déjenos un comentario, para nosotros es muy valioso porque nos da motivación y saber si les está gustando este tipo de cápsulas. Gracias. Vámonos. Vamos.